Bien, sabiendo que es importante que reconozcamos que aunque estamos en Cristo y no somos del mundo, estamos aún en el mundo. Estamos aún en el mundo. Dice el mismo Señor Jesucristo que ya no somos del mundo. Recuerde que si somos creyentes nacidos de nuevo, no solo fuimos arrebatados del reino de las tinieblas, sacados de ahí, sino fuimos trasladados al reino de Cristo por el poder de Dios, porque Dios hizo de nosotros una nueva creación, no antes conocida. Dice la Escritura, esta es el significado de lo que Dios hizo con nosotros. Lo podemos encontrar en 2 Corintios 5:17. Somos nuevas criaturas. Es decir, Dios creó en nosotros un nuevo espíritu en la justicia y santidad de la verdad. Pero aunque no pertenecemos a este mundo, porque ahora somos ciudadanos del reino, tenemos una ciudadanía celestial, sin embargo estamos en este mundo. A menos que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, seguimos, es decir, hasta entonces seguimos en este mundo. Y este mundo está bajo el príncipe de la potestad del aire, como lo dice la Escritura en Efesios. Y es importante que entendamos que lo que hay en este mundo, que no es la palabra de Cristo, que no es la palabra de Dios, que no es según la palabra de Dios, entonces, que es contrario, por decirlo así, entonces podemos entender que no nos edifica, que no nos bendice, que no nos enseña, que no nos da vida, sino al contrario, que es muerte, que es impiedad, que es perversidad. De hecho, el corazón del hombre separado de Cristo es un corazón que está guiado, dirigido, inclinado hacia la perversidad. Por más bueno que parezca, por más bueno que se oiga, el ser humano en su corazón está destinado a tener un corazón perverso, un corazón inclinado al mal. Y estamos hablando de todos aquellos que tienen raciocinio, que tienen ya la manera de poder dirigirse. No estamos hablando de los niños, porque el Señor Jesucristo mismo dice, dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Así es que en Juan capítulo 13 vamos a ver una historia donde el Señor Jesucristo lava los pies de los discípulos. Y aunque esto significa mucho, y aunque podríamos hablar de muchas áreas de nuestra vida, no solo de la vida del ser humano, sino del servicio o de la vida cristiana entre los cristianos, vamos a referirnos particularmente a algo muy maravilloso y poderoso. Así es que dice la escritura en el versículo 4: Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se ciñó con ella. Dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos, o aquí dice enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, tú no me lavarás los pies. Y aunque esto es importante que entendamos que el corazón de Pedro en este entonces no entendía muchas cosas, pero al menos humanamente hablando, el Señor o Pedro admiraba tanto al Señor Jesucristo que esta condición de lavar los pies era una condición de siervos, pero Pedro aún no entendía. Y entonces a él se le hacía incómodo, se le hacía infame, se le hacía no correcto que el Señor Jesucristo le lavara los pies. No porque Pedro tuviera otra intención, sino porque Pedro admiraba al Señor Jesucristo, pero aunque el Espíritu de Dios no había venido sobre Pedro y sobre los discípulos, porque Jesucristo aún no había ido a la cruz y no había resucitado, esta enseñanza iba a trascender las edades y los tiempos. Así es que dice Pedro, tú no me lavarás los pies. Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago ahora tú no lo comprendes. No lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás jamás los pies. Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro le dijo, bueno, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no
el que está lavado, en otras versiones dice el que está limpio, no necesita ser lavado, sino de los pies. Pues está limpio, todo limpio, y vosotros limpios estáis, dice, aunque no todos. Aquí hablaba de Judas Iscariote. Pero dice la escritura que Pedro le dice, entonces lávame las manos, lávame la cabeza. Y Jesús le dice, tú ya estás limpio. Ustedes ya están limpios, sino que solo tienen que ser lavados sus pies. Y dejando a un lado o dejando para otro momento la enseñanza que nos habla de servir a los demás, porque si usted sigue leyendo, el Señor Jesucristo hace énfasis en servir a los demás, es decir, en no considerarnos nosotros superiores a nuestros hermanos, sino sujetarnos a la palabra para que estemos sujetos al Señor. Recuerde que la Escritura nos dice, someteos, sujetaos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y algo que el diablo hace entre las familias, entre los seres humanos, entre los creyentes, entre las iglesias, es causar división, es causar conflictos, es causar, ¿cómo se le llama? Culpas, condenaciones, pero hay una palabra escrita que dice que donde hay celos y donde hay contiendas se establece toda obra perversa, y esto es lo que el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, quiere hacer, haciendo resaltar los derechos de los hombres sobre los demás, y esto no es así. No es el humanismo el que enseña a servir a los demás, es el mismo Señor Jesucristo, es el abundante amor con que Cristo nos amó y derramó su amor sobre nosotros, y es el abundante y poderoso perdón que tenemos en Cristo, que nos permite, al ser transformados por la palabra, cuando ella renueva nuestras mentes, poder amar y poder perdonar a los demás. Así es que aquí podemos ver que el Señor Jesucristo le dice a Pedro, los pies son los que tienen que ser limpiados. Tú estás limpio, ustedes están limpios. Ahora, ¿de qué está hablando el Señor Jesucristo aquí? Porque lo importante de esto es que debemos entender que tú y yo estamos limpios por la palabra de Cristo, o el mismo Señor Jesucristo nos limpia a través de su palabra. Dice la Escritura en 2 Corintios 7:1. Acompáñeme a leer 2 Corintios 7:1. Dice así, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. Limpiémonos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice en el Salmo 119, con guardar tu palabra. Así es que aquí vemos cómo el Señor Jesucristo está lavando los pies de los discípulos, y es una, en cierta forma, analogía o paralelismo de entender que nuestro caminar, que lo que tiene contacto con este mundo debe de ser limpiado de manera continua. El Señor Jesucristo utiliza agua, y sabemos que la palabra es como el agua que limpia nuestros corazones, que limpia nuestras mentes. Recuerda la escritura donde el Señor Jesucristo, más bien Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios mismo, en Génesis capítulo 3, cuando maldice a la serpiente que engañó a Eva, es decir, a Satanás mismo, le dice, tú comerás del polvo, te arrastrarás para siempre y comerás el polvo de la tierra. Bien, esto es muy importante que lo entendamos, porque nosotros estamos en contacto con este mundo, en contacto con la tierra, con el polvo. Y debemos de ser diligentes, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora? ¿Qué es lo que puede devorar? Lo que tiene contacto con el polvo, es decir, el polvo mismo. Así es que esta es una analogía que nosotros debemos entender claramente, porque si nosotros nos descuidamos y nos dejamos ensuciar y no limpiamos nuestros pies, es decir, no limpiamos nuestras vidas de lo que nos contamina en esta tierra. No sé si usted, haga un paréntesis, no sé si usted se ha fijado que si usted no hace limpieza en su casa en un día, en 2 días, en 3 días, las cosas empiezan a cubrirse de polvo. O sea, el polvo es extraordinariamente
intrigoso, es decir, se mueve por todos lados. Esto es algo que nosotros debemos entender porque cuando vemos cosas en nuestro hogar llenas de polvo, quiere decir que no estamos siendo diligentes. Y no es que en principio el polvo nos haga daño, porque nosotros estamos expuestos a él. Pero mucho polvo entonces empieza a deteriorar, inclusive biológicamente, la vida del ser humano. No podemos vivir en donde hay continuamente polvo, en lugares, en ciudades, en, en áreas en donde hay mucho polvo, por ejemplo en Asia o en África, gentes tienen que cubrirse sus narices, sus bocas para no inhalar, para no estar permitiendo que el polvo entre en sus organismos. Así es que es muy importante que seamos diligentes, pero enfatizando o enfocándonos en lo que la palabra del Señor dice, tenemos que limpiar el polvo que está en nuestros pies. En otras palabras, tenemos que limpiarnos de todo contacto que tenemos en este mundo. Y si tú y yo tenemos contacto en este mundo, es importante que entendamos que solo cuando estamos en la escritura, en la palabra, con un corazón bueno, correcto, para que el Señor nos revele por su Espíritu Santo a Jesús. Y solo cuando estamos dormidos, de otra manera, inclusive hay quienes estando dormidos sueñan o tienen sueños de pesadillas tienen sueños donde hay perversidad. Pero si dejamos estas dos cosas de lado, estamos de continuo expuestos y contaminándonos por el polvo. Así es que como las cosas de nuestra casa tienen que ser sacudidas y limpiadas porque si no se llenan de polvo, nuestras vidas tienen que ser limpiadas de manera continua porque si no se llenan de polvo. Y cuando nos llenamos de polvo tenemos que tener cuidado porque el diablo, Satanás, es lo que come, de eso se alimenta del polvo. Y entonces esto significa, diciéndolo de otra manera, que estaríamos siendo vulnerables para que el diablo venga a hurtar, matar y destruir a nuestras vidas. Mire cómo dice la escritura en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y vamos a ir al versículo 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que puedas servir al Dios vivo. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Refiriéndonos al versículo 13, dice, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, usted puede ir después de este tiempo, en alguna oportunidad que tenga, a leer Números capítulo 19. El Pentateuco, donde habla la palabra de Dios desde la creación del mundo hasta que el pueblo de Israel aparece en escena a través de Abraham, Isaac y Jacob, que fue Jacob llamado después Israel, y después que se multiplican en la tierra de Egipto y cómo Dios sacó con mano poderosa al pueblo de Israel, es decir, a la familia de Israel que ya era grandemente numerosa, estamos hablando de cientos de millares y de millones. Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva por el desierto. 40 años anduvieron en el desierto por su incredulidad, hasta que la generación que le siguió a los padres, es decir, al pueblo de Israel que salió de Egipto, la segunda generación entró a la tierra prometida. Déjeme, le hago un paréntesis. Moisés representa la ley. No podían ser introducidos a la tierra de promesa donde fluye leche y miel observando la ley, es decir, con la representación de la ley, pero fueron introducidos la generación posterior a la generación incrédula, aunque la segunda generación también sufrieron de incredulidad, pero fueron introducidos por causa o por mano de Josué. Josué en el hebreo es el mismo nombre que Yeshua, es decir, significa salvación. Dios salva. Así es que el pueblo de Israel, previamente a Jesucristo, fue introducido a una tierra de abundancia de gracia y de justicia por la salvación, es decir, por mano de Josué, no por mano de Moisés. Por eso fue
que Moisés no introdujo al pueblo, sino fue Josué. Pero esto era como una manera profética de cómo ahora los creyentes, sean judíos o sean gentiles, es decir, todo aquel que cree en Jesucristo y que Él perdonó todos nuestros pecados, y todo aquel que confiese que Jesús es el Señor y le recibe en el corazón, puede entrar a esta promesa, a este reposo, a esta abundancia de gracia y el regalo de su justicia. De hecho, Hebreos nos enseña que Josué, aunque los introdujo en la tierra de promesa, no les pudo dar reposo, porque el reposo solo se puede obtener y conseguir a través de Jesús, de la abundancia de gracia. Porque en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Jesucristo, en la nueva vida que tenemos en Cristo, en la vida abundante de Cristo, no es por obras. La salvación no es por obras para que nos podamos gloriar, sino es por gracia a través de la fe. Y el pueblo de Israel siempre estuvo enfocado en las obras. De hecho, la ley de Moisés se mantuvo hasta Cristo por causa del pecado. Pero nosotros hemos sido librados del poder del pecado y de la muerte por causa de la ley del Espíritu de vida en Cristo, de la vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora bien, regresando a Josué, regresando a Moisés, cuando el pueblo fue llevado por 40 años en el desierto, toda esta historia está escrita en números. Si nosotros entendemos el Pentateuco, desde el Génesis, donde habla de la creación de Dios, de la aparición, es decir, cuando empieza a aparecer en escena Abraham, Isaac y Jacob y el pueblo de Israel, vemos que en el Éxodo el pueblo de Israel sale de Egipto, y vemos cómo en Levítico Dios habla de la expiación, de cómo ellos tenían que hacer sacrificios. Por eso habla de la sangre de toros, de los sacrificios para cubrir sus pecados, mientras Jesucristo apareciera en escena muchos años después. A razón de nosotros 2000 años estamos separados de Cristo, pero es cuando nosotros hemos recibido la abundancia de gracia y el regalo de su justicia, es decir, nos hemos apropiado del perdón por la fe en Jesús. Pero aunque ellos estuvieron bajo la ley y Dios les enseñó en Levítico cómo debían de expiarse, en Números habla de cómo el pueblo de Israel fue trasladado por el desierto para llevar a Egipto. El tema central del libro de Números registra el viaje del pueblo de Israel por el desierto, y donde, aunque el pueblo no era fiel y era incrédulo, Dios permanecía siendo fiel y todopoderoso, porque Dios es un Dios de pacto. Pero ahora nosotros tenemos un nuevo pacto en Cristo Jesús, el nuevo pacto en Cristo, que está basado sobre mejores promesas, como lo describe la Escritura en Hebreos. Así es que Números no habla de la expiación, pero Números habla del tema de cómo el pueblo fue conducido en el desierto y de la fidelidad de Dios. Y cuando leemos Números 19, vamos a encontrar que Dios dice que cuando el hombre, el israelita o el extranjero que vivía en el pueblo de Israel, tuviera contacto con algo muerto, llámese animal o llámese ser humano, tocare algo muerto, quedaría impuro. ¿Y cómo se purificaría? Con el sacrificio de una becerra roja. Esa becerra se tendría que quemar al 100% con todo lo que ella era, y las cenizas se iban a mezclar con agua viva, con agua de corrientes, no agua estancada, pero con agua de manantial, con agua de corrientes, agua viva, y esa agua iba a servir mezclada con la ceniza para purificar al que tuviera contacto con la muerte. Bueno, déjeme decirle que usted y yo tenemos contacto con el polvo de este mundo, que es muerte. Todo lo que hay en este mundo que no es la palabra, o que es contrario a la palabra de Cristo, está sostenido en la muerte, en la mentira y en el engaño. Así es que la becerra o el becerro rojo sacrificado, quemado, significa la obra de Jesús en el Calvario. Y el agua viva significa la palabra de Cristo. Ahora, es bien interesante que nosotros podamos encontrar en Juan capítulo 1 y en Apocalipsis. De hecho, hay un versículo en Apocalipsis, déjeme se lo leo. En Apocalipsis capítulo 19, donde dice la Escritura que
Juan vio los cielos abiertos y había uno que estaba montado sobre un caballo blanco y él se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una capa teñida de sangre y su nombre es la palabra de Dios. Este es Jesucristo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 13. Y Juan capítulo 1, podemos entenderlo, donde Dios dice que en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Está hablando del Señor Jesús. Jesús es la palabra es Jesús. Así es que Números describe cómo la fidelidad de Dios les acompañó siempre, es decir, Cristo estuvo presente en escena, en la protección, en la guianza, el Espíritu de Dios, el Padre, juntamente con Cristo, con el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo guiando al pueblo de Israel. Y cómo por causa de cuando algún israelita o extranjero que vivía en el pueblo tenía contacto con algo muerto, tenían que purificarse y lo hacían a través de la ceniza de la becerra, como describe Hebreos, y describe también que lo tenían que mezclar con agua viva, es decir, el sacrificio de Jesús, la obra terminada, completa y perfecta de Jesús y la palabra es la que nos limpia cuando nosotros tenemos contacto con la muerte. Y usted podríamos decir, si hablamos alegóricamente o comparamos de manera exacta o literal, que si nosotros tocamos algo muerto, no estamos hablando de esto porque el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento, pero lo que queremos hacer notar es que cuando nosotros tenemos contacto con lo que no proviene de la palabra de Cristo, con lo que no proviene de la fe, con lo que proviene de este mundo. Por eso, los sistemas de educación, podríamos hablar que particularmente los universitarios, están causando un destrozo en la mayoría de los jóvenes. Porque están enseñando todo menos a Cristo. Están enseñando todo lo que te lleva a tener un pensamiento que difiere de la palabra del Señor. No solo que va en contra de la palabra, sino que va en contra de la misma existencia de Dios. Y aunque quizá en nuestro país no vemos de manera masiva esto, pero está sucediendo esto. Y a través del mundo está sucediendo esto. Por eso las nuevas generaciones están en constante peligro. Por eso, gracias al Señor, que hay muchos jóvenes que están levantando la voz y predicando a Cristo. Es extraordinario y me he sorprendido cómo a través de las redes sociales, unos lo hacen de buena manera, unos lo hacen no de buena manera, unos lo hacen con una doctrina correcta, otros lo hacen por el ímpetu y por la necesidad, y aunque no tengan una doctrina muy correcta, pero en el proceso, yo le pido al Señor Jesucristo, yo le pido al Padre que Él por su Espíritu Santo traiga revelación a todos estos jóvenes que están levantando la voz para ser testigos mismos de Cristo. Ahora, si somos testigos de Cristo, no solo es por palabra, sino por el poder del Espíritu Santo que se mueve y que opera a través de nuestras vidas. Pero es importante que nosotros limpiemos nuestras mentes con la palabra de Cristo. Por eso Romanos capítulo 12 dice, versículo 2, no os conforméis a este mundo. Es decir, cuando tenemos contacto con este mundo debemos entender que tenemos contacto con la muerte. Así es. Cuando tenemos nuestra mente puesta en las cosas de la carne, tenemos contacto con la muerte. ¿Por qué? Porque dice el escrito en Romanos 8 que poner nuestra mente en las cosas de la carne es muerte. La paga del pecado es muerte, dice la escritura en Romanos 6:23. Así es que es importante que entendamos esto. Ahí también en Hebreos dice la escritura que cuanto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Si estamos en este mundo, Dios nos llamó a que recibiendo de la abundancia de su gracia y del regalo de su justicia podamos reinar en vida, servir a Cristo, servir a Dios. Y servir no es como tradicionalmente se conoce, hacer una actividad eclesiástica o religiosa. Servir es amar, servir es perdonar, servir es predicar la verdad, servir es hablar la verdad en amor, servir es ser testigos de Cristo, servir al Señor es permitir que la palabra nos transforme de gloria en gloria por el Espíritu Santo, servir al Señor es demostrar el poder de Dios, servir al Señor es lo que dice por ejemplo Marcos 16,
Estas señales seguirán a los que creen. Poniéndolo en este aspecto, estas señales seguirán a los que creen cuando sirven al Señor, cuando ponen su corazón y su vida sirviendo a Cristo. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, tomarán en sus manos serpientes, y si comieren o tomaren cosa mortífera no les hará daño. Estas señales seguirán a los que creen. Y creer es poner nuestra vida en servicio al Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo, de una manera extraordinaria, describe en Filipenses algo muy precioso, maravilloso, poderoso. Dice, se lo voy a leer, esto nada más es como un paréntesis, y dice, ciertamente aún estimo, dice el apóstol Pablo, todas las cosas como pérdida por la excelencia, por la razón incomparable y el valor incomparable de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, por ganar a Cristo. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? A través de la palabra, a través de que el Espíritu de Dios que mora ahora en nosotros nos revele la palabra y que nosotros podamos ver a Jesús desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. Maravilloso es el Señor y preciosa y maravillosa, acrisolada es la palabra. De hecho, la palabra, dice la Escritura en Proverbios, que la palabra es medicina para nuestros cuerpos. La palabra es tan poderosa que es medicina. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón, porque mis palabras son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Regresando a Romanos 12, dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es por causa de la renovación de nuestra mente con la palabra de Cristo es que podemos ser transformados. Cuando renovamos nuestra mente significa que estamos limpiando nuestra mente. Dice la Escritura en Hebreos, lo que leímos ya, de que la sangre de Cristo en Hebreos 9 tiene el poder para limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Es importante que podamos entender de qué hemos sido redimidos. Hemos sido redimidos del rechazo y de la vergüenza. Hemos sido redimidos de la enfermedad y de la pobreza y de la escasez. Hemos sido redimidos de la depresión, de la inseguridad. Hemos sido redimidos de la condenación y de la culpa y de la maldición. Estas obras son muertas, son muerte, y de estas cosas hemos sido redimidos. Así es que la misma sangre de Cristo limpió nuestras conciencias para que podamos entender que hemos sido total y completamente redimidos, total y completamente perdonados y sanados, total y completamente perdonados y prósperos, total y completamente perdonados y aceptos, y la gloria de Cristo y la aceptación de Cristo ahora son parte de nosotros, totalmente perdonados para entender que ahora somos la justicia de Dios en Cristo, perfectamente justificados, totalmente perdonados en Cristo para saber que por causa de la justicia que es por la fe, ahora somos grandemente bendecidos y profundamente amados. Es muy importante que no permitamos que estas obras muertas ocupen parte en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si esto viene a suceder, echemos mano de la Escritura, de la palabra, para limpiarnos, para limpiar nuestras mentes, para renovar nuestras mentes de una manera continua. Y vamos a terminar en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3. Versículo 14. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Dice así. Dice, empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud, para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra sozo, salvación, no solo es salvación de nuestra alma en una eternidad con Cristo, sino que la palabra sozo, que es salvación, también tiene que ver con restauración, salud, bienestar. Así es que dice la Escritura que a través de la fe de Jesús y por la palabra, el apóstol Pablo
anima a Timoteo a que a través de la escritura sea sabio para apropiarse de todo lo que le ha sido concedido por gracia en la salvación que es en Cristo Jesús. Así es que la palabra es como la revelación del testamento, de la herencia de Cristo que ya nos fue concedida a ti y a mí, porque ahora estamos en Cristo, si somos creyentes nacidos de nuevo. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Cristo, dice la Escritura en Romanos capítulo 8. Dice, toda escritura es inspirada divinamente por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura es inspirada por Dios, es el suspiro de Dios. La palabra de Cristo es mismo Cristo. Recuerdes, el suspiro es la palabra de Dios, es el corazón de Dios revelado al hombre para que nosotros podamos entender y conocer a Jesús y conocer al Padre. Esta es la vida eterna, dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, que te conozcan a ti, al único Dios, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así es que la escritura es inspirada por Dios para que el hombre sea sabio, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Así es que no son obras de muerte, pero obras de libertad, no son obras de justicia del ser humano, pero son las obras justas de Cristo manifestándose en nosotros como fruto, como resultado de que somos limpiados, renovados por la palabra y transformados por el poder de la palabra que es viva y eficaz y el Espíritu Santo en nosotros. Así es que recordemos esto. Génesis 3 dice la Escritura que el diablo fue maldito y fue llamado a comer polvo. Y el Señor Jesucristo limpia el polvo de los pies de los discípulos. Y dice, ustedes ya están limpios, pero solo los pies, que son los que tienen el contacto con la tierra, son los que se ensucian y tienen que ser limpiados. Y la palabra, Jesús limpia los pies de los discípulos con agua. Y la palabra es el agua que limpia. La palabra es el agua que limpia. Dice la Escritura de una manera en parábola, pero extraordinariamente en el Salmo capítulo 1. Los que se deleitan en la palabra de Cristo, dice, son como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacen prospera. La palabra es el agua que purifica, el agua que limpia nuestras mentes, nuestro contacto con esta tierra. Todo contacto con esta tierra está sostenido en la muerte, está sostenido aunque parezca bueno, aunque destelle de alguna gloria y de alguna aceptación entre los seres humanos. Si no es la palabra de Cristo y si no proviene, si es contrario a la palabra de Cristo, si no proviene de fe, entonces su base fundamental es la muerte, la enfermedad, la escasez, el rechazo, la tristeza, la inseguridad, la condenación, la culpa, la maldición, son los principios de la muerte. El fin de todas ellas es muerte. La paga del pecado es muerte. Así es que el diablo se alimenta del polvo. Así es que nosotros no debemos permitir que en esta manera de hablar parábolas o de hablar alegorías, no debemos permitir que el polvo sea parte de nuestras vidas, así como no permitimos que el polvo sea parte de los objetos o de las cosas de nuestra casa y por eso limpiamos nuestras casas. Nosotros debemos de limpiar continuamente nuestras vidas del polvo con el cual tenemos continuo contacto. El polvo son todas las cosas de este mundo, sistemas de pensamiento, enseñanzas, maneras y formas. Inclusive cuando nuestra carne es sujeta o sometida al polvo, nuestra carne empieza a pensar como el polvo. Y nosotros no debemos de permitir ser carnada del diablo, porque entonces vamos a quedar vulnerables a que el diablo venga a hurtar, matar y destruir. Pero antes bien, la sangre de Cristo limpió nuestras conciencias de obras muertas y la palabra que es viva y eficaz, la palabra de Cristo, tiene el poder de limpiarnos, de renovarnos y de transformarnos y de mantenernos aislados de todo mal, de mantenernos aislados del mismo diablo para que venga a hurtar, matar y destruir. Aunque sabemos que la vida cristiana es una vida que es adversa porque es en contra de lo que este mundo enseña y a donde este mundo se dirige, pero también sabemos que la vida cristiana no se puede vivir sin el Espíritu Santo.
Hay dos experiencias. El nacer de nuevo es una experiencia por el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, que es que el poder de Dios se pueda manifestar en nuestras vidas? Es renovarnos. Tiene el poder y la autoridad para que con la palabra revelada a nuestras mentes haga un proceso. El ministerio del Espíritu Santo es con la palabra, con la materia prima que es la preciosa y maravillosa palabra, haga un proceso de renovarnos, de transformarnos, de limpiarnos, para que nosotros podamos servir en plena libertad a un Dios que nos ama y que su voluntad es tan buena, tan agradable y tan perfecta para todo aquel que cree en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, bendito Dios, por tu palabra que limpia nuestro camino. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra que es viva, que es como agua que limpia. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra que transforma nuestro ser cuando renueva nuestra mente. Gracias, Señor, por tu palabra que es eterna, que proviene, que trae la fe a nuestras vidas y que con un corazón que es cuidado y reservado para tu palabra, causa que de ese corazón haya mucho fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Gracias, Padre, por tu palabra que es Cristo Jesús. Tú mismo, Señor Jesucristo, nos enseñas que todas tus palabras son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu sangre derramada. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, sabiendo que somos la justicia de Dios en Cristo, sabiendo que como tú eres, Señor, así somos nosotros en este mundo, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque hemos sido llamados a reinar en vida juntamente contigo, Señor Jesús. Amén, amén y amén.